¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestra y compañeros. En este video les hablaremos sobre la NIF D5, sobre el tema arrendamientos. Para empezar, voy a explicar qué es un arrendamiento. El arrendamiento es un contrato o una parte de él que transfiere el derecho a usar un activo subyacente por un periodo de tiempo. El activo subyacente es el activo sujeto de un arrendamiento, cuyo derecho de uso ha sido otorgado por un arrendador a un arrendatario. El arrendador es una entidad que otorga el derecho a usar un activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, y el arrendatario obtiene del arrendador ese derecho a usar ese activo subyacente. El arrendamiento puede ser a corto plazo, es decir, que tiene un plazo de 12 meses o menos. En esta NIF se clasifican en dos tipos de arrendamientos: arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero es aquel que transfiere al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente, mientras que el arrendamiento operativo es aquel que no transfiere el arrendatario ningún riesgo ni beneficio inherente a la propiedad de ese activo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, ¿qué es un arrendamiento? Arrendamiento es un acuerdo por la que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas el derecho de utilizar un bien por un tiempo determinado. Pasando a lo que nos establece la NIF, el principio básico es A. Un arrendatario debe reconocer un activo por su derecho de uso de un activo subyacente y un pasivo por arrendamiento por su obligación de efectuar los pagos por arrendamiento, a menos que el arrendamiento sea a corto plazo o el activo subyacente sea de bajo valor. B. Un arrendador debe clasificar cada uno de sus contratos de arrendamiento como operativo o financiero dependiendo de si existe una transferencia de sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Por los arrendamientos financieros, el arrendador da de baja el activo subyacente y reconoce una cuenta por cobrar. Ahora les explicaré por qué es importante emitir la NIF D5. El arrendamiento es una actividad importante para muchas entidades. Es un medio para acceder a activos, para obtener financiamiento y para reducir la expansión de la entidad a los riesgos de una propiedad de los activos. Condiciones de reconocimiento. Al inicio de un contrato, una entidad debe evaluar si el contrato es un arrendamiento o si contiene uno. Un contrato es o contiene un arrendamiento si éste transfiere el derecho de controlar el uso de un activo por un periodo determinado a cambio de una contraprestación. También puede haber una combinación de contratos si es que estos son con características similares. Hay una identificación de activos en arrendamiento, derechos de sustitución sustantivas, derechos a obtener beneficios económicos del uso, derechos a dirigir el uso y derechos protectores. Todos estos aspectos nos ayudan a reconocer el arrendamiento. Primero, un arrendatario en su reconocimiento inicial debe reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de este. A continuación les mostraré un pequeño ejemplo de cómo es el ejercicio inicial del arrendamiento. Como podemos ver, el activo, que es el arrendamiento de uso, es el que cargamos, y el pasivo, que puede ser arrendamiento a corto plazo o a largo plazo, es el que abonamos. El conocimiento inicial del activo por derecho se debe conocer en la inicio del arrendamiento. Un arrendatario debe evaluar
pagados antes o en la fecha de inicio del arrendamiento, menos los incentivos de arrendamiento recibidos, los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al retirar el activo subyacente. El reconocimiento del pasivo por arrendamiento, al igual, se debe reconocer en la fecha de inicio del arrendamiento. Un arrendatario debe evaluar el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos futuros por arrendamiento por efectuar. Los pagos futuros deben descontarse usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si puede determinarse fácilmente. En la fecha de inicio del arrendamiento, la evaluación del pasivo por arrendamiento incluye los siguientes pagos: pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar; pagos variables de arrendamiento que dependen de un índice o una tasa, inicialmente evaluados usando la tasa en la inicio del arrendamiento; portes que espera pagar el arrendamiento como garantías de valor residual; y el precio del ejercicio de una opción de compra si el arrendatario tiene certeza razonable de ejercer esa opción. Para el conocimiento posterior de disminuir la depreciación o amortización acumulada, además de las pérdidas acumuladas por deterioro, debe hacer un ajuste de cualquier revisión del pasivo por arrendamiento. A continuación les damos un ejemplo de cómo se conoce la amortización. El reconocimiento posterior del pasivo por arrendamiento debe evaluarse después de la fecha de inicio del arrendamiento hasta evaluar el pasivo por arrendamiento, adicionándole reduciendo el pasivo para manejar los arrendamientos realizados y el rendimiento de los pasivos a manejar en las reevaluaciones. Para continuar, aquí tenemos un ejemplo de arrendamiento. Están los datos como precio de contado, costo de producción, vida útil, el valor final de la vida útil, la tasa implícita, el plazo del contrato y la fecha del contrato. El contrato no es cancelable, incluye 3 anualidades de 127.067 cada una, pagaderas al principio de cada año, e incluye una opción de compra al final del tercer año de 50.000. Si no ejerce la opción de compra, el bien es regresado al arrendador. Otros supuestos: la tasa de interés general en el mercado en operaciones pasivas es de 30% aproximadamente. Tasa de interés incremental del arrendatario del 32%. Suponga que el arrendatario no conoce la tasa de interés del contrato y, por tratarse de una máquina especial, el precio de mercado del equipo no es claramente determinable. Análisis del problema del arrendador, cálculo de las rentas anuales, y aquí está una imagen de la fórmula con su anualidad y su valor presente. Cálculo valor presente de la opción de compra, la fórmula, el valor presente, en donde VF es el valor futuro. Aquí está el cálculo del valor presente y el resumen de los valores presentes, el monto de la renta, las opciones de compra y la suma. Se trata de un contrato de arrendamiento capitalizable, tipo de venta, puesto que la opción de compra es de un precio reducido. Se supone que no hay costos futuros para el arrendador y el cobro de los pagos por rentas se encuentra razonablemente asegurado. El valor de la venta es el valor presente de la suma de 322.758, en virtud de que el monto de la opción es mínimo, sobre todo si consideran la tasa de interés tan alta, las que obviamente sugieren una inflación. Tabla de amortización del arrendador, el año 1, 2 y 3, el capital, la amortización, la base y el interés. A continuación son los registros contables hechos de la parte del arrendador. En el primer asiento está cuentas por cobrar de arrendamientos y costo de ventas, cargados y abonados, inventario y ventas.
e ingreso financiero no devengado. En el asiento 2 está cargado bancos y está abonado cuentas por cobrar de arrendamientos, esto como pago de la renta al inicio del contrato. En el asiento 3, permítame, está ingreso financiero no devengado contra ingreso financiero ganado. Este asiento es sobre los ingresos ganados en el primer año. En el asiento 4 está bancos contra cuentas por cobrar de arrendamientos. Este asiento es por el pago de la segunda parte. El asiento 5 está bancos contra cuentas por cobrar de arrendamientos, y esto como pago de la tercera parte. En el asiento 6, ingreso financiero no devengado contra ingreso financiero ganado, esto como los ingresos ganados del segundo año. En el asiento 7 está bancos contra cuentas por cobrar de arrendamientos, esto para registrar el cobro proveniente de la opción de compra ejercida por el arrendatario. En el asiento 8 está cargado, abonado, ingreso financiero no devengado y cargado ingreso en opciones de compra. Esto para registrar los intereses de la operación de compra ejercida por el arrendatario. Esta es una captura sobre el análisis del problema del lado del arrendatario, fórmula, el ciclo de valor presente de la opción de la compra, el resumen de los valores. No está en muy buena calidad, pero tuve que hacer captura porque no podía poner esos símbolos en una tabla de Word algunos. Y aquí está los asientos y el registro del lado del arrendatario. En el primer asiento es equipos adquiridos mediante contratos de arrendamiento contra gastos financieros no devengados, esto como acreedores por contratos de arrendamiento, esto como el asiento de la fecha de firma del contrato. 2. Acreedores por contratos de arrendamiento contra bancos. En el asiento 3 es gastos financieros contra gastos financieros no devengados, este asiento por los intereses devengados del primer año. En el asiento 4 está gastos contra depreciación acumulada de equipo adquirido y mediante contratos de arrendamiento, esto como registro de la depreciación del año 1, una quinta parte de 317.995. En el asiento 5 está acreedores por contratos de arrendamiento contra bancos, esto como segundo pago de la renta mensual. El asiento 6 es gastos financieros contra gastos financieros no devengados, estos son los intereses devengados del segundo año. En el asiento 7 está gastos contra depreciación acumulada de equipo adquirido mediante contratos de arrendamiento, esto es la depreciación de equipo del año 2. El asiento 8, acreedores por contratos de arrendamiento contra bancos, esto por el tercer pago de la renta mensual. El asiento 9 es gastos contra depreciación acumulada de equipo adquirido mediante contratos de arrendamiento. En el asiento 10 es acreedores por contratos de arrendamiento contra bancos, y esto es como pago de opción de la compra. Pago de la opción de compra. En el asiento 11 es gastos contra gastos financieros no devengados, esto como los intereses correspondientes a la opción de compra. Este sería un pequeño ejemplo, no sé si le falten cosas, no lo podría comentar para corregir el video, maestra.